Bueno, pues literatura modernista, ya vimos 1940, 1990, que es la primera, el medio siglo, y ahora vamos de 1990 al 2000. Y ya en esta época, en estos años, pues ya ustedes ya, algunos ya han nacido, o algunos los más grandes, otros todavía no. En mi caso yo ya estaba en la primaria. Y, esta década del 90 al 2000 se caracterizó por la globalización. Con la entrada del internet, ahora ya todo era asunto de todos, ¿no? Incluyendo los aspectos literarios, ¿no? Ya nos incluíamos dentro de los problemas que existían alrededor del mundo. Y había una creciente preocupación por el calentamiento global y la guerra contra el terrorismo islámico. Si ustedes han visto ahí series y todo este asunto, pues se acuerdan que en esa época se dieron muchísimos movimientos también a nivel internacional. A México no nos afectó porque México es un país que se ha mantenido pues a la raya, ¿no? Pero sí nos afectó en cuanto a los contenidos literarios, artísticos en general, música, pintura, danza, sí afectó. Entonces, en esta década, del 90 al 2000, estuvo marcada por guerras, desastres naturales y una población creciente. Entonces, pues ocurrió también la mayor crisis económica desde la Gran Depresión, y fue la recesión del año 2008 y muchas personas perdieron sus empleos. Eso fue un golpe muy duro también para México. Lo vivimos y fue la verdad, muchos de nuestros padres quedaron sin empleo, o si tenían empleos eran sueldos muy bajos. Fue una década bastante complicada. También pues la literatura contemporánea recibió toda esta carga social y política y se alimentó, de todos estos nuevos contextos. Entonces, en respuesta a las necesidades de la sociedad, pues aparecieron nuevos géneros. Y entonces, dentro de la literatura modernista surgió el cyberpunk y el post-cyberpunk, ¿ok? Que serían entonces las novelas de fantasía y el retorno a la métrica y a la rima en la poesía, pues se volvieron a rescatar. Entonces, ahora sí, veamos características de la literatura contemporánea. Esta literatura, su primer característica es que expresaba un punto de vista personal, es decir, todas las obras de la época reflejan los puntos de vista sociales y políticos de sus autores, y se muestran pues a través de sus personajes y las conexiones con los eventos y los mensajes socioeconómicos de sus obras. Es decir, quiero más o menos explicarles que sería como una protesta, ¿ok? Todos los escritos, la música es protesta. Y entonces, al entender todo esto, era protesta contra las grandes televisoras, protestas contra el gobierno, protestas contra los que no estaban en el gobierno, protestas contra el sistema, protestas contra la economía. Era todo un boom, muchachos. Y esto se veía reflejado en las obras y uno podía explicarlo de esa manera, ¿no? También otra característica son los recursos narrativos innovadores. Entonces se rompe las técnicas narrativas anteriores y ahora la literatura contemporánea usa recursos narrativos vanguardistas. Modifican el tiempo y la presentación del mundo interior de los personajes. La característica será el realismo mágico. Y entonces, pues en el realismo mágico veríamos entonces esta técnica narrativa pues representa el avance de la literatura contemporánea en el siglo XX. Ya estamos en el siglo XX. Y esta técnica estaba marcada por un profundo carácter social y político. Vean cómo fuimos avanzando, muchachos, en la historia. Y es esta época donde la gente ya no soporta más. Seguimos hablando sobre la pobreza, sobre las clases, sobre la desigualdad, sobre los derechos. Empiezan también las protestas de las mujeres. Empiezan un montón de cosas en los años 900 y entonces toda esa carga comienza a caer en la literatura como método de expresión, ¿no? Lo vimos desde otras corrientes atrás, desde el realismo. Fuimos viendo este movimiento, ¿no? Y llegamos hasta ese punto. Entonces, viene también varios textos muy importantes, empiezan a aparecer también mexicanos, ahí a marcar, ya habían aparecido desde otras épocas. Está Gabriel García Márquez con sus textos realistas, sumamente impresionantes. Y entonces, pues ya empezamos también a reflejar, ¿no? También, otra característica de los textos modernos será
los temas apremiantes, es decir, lo de más importancia. Y esta literatura contemporánea guarda relación con los problemas del mundo de la hora, como la globalización, la raza, el género, la desigualdad, el clima, el medio ambiente, guerras y terrorismo. En ninguna otra época se había hablado del clima como un problema, sino que era un elemento. Ahora ya es un problema y se está expresando eso. Hay muchos textos sobre eso. Y también, pues, otros temas que podemos encontrar va a ser política, economía, ética y moral, cultura de masas, medios de comunicación, crimen internacional y otros más. Otra característica es la influencia de la Segunda Guerra Mundial, pues, volvemos a repetirlo, se da este fuerte y marcado sabor de todo ese dolor, de esa devastación que trajo muchas familias separadas, cientos de personas injustamente asesinadas. Es algo de lo que todavía se sigue escribiendo. También surge la ficción y no ficción sobrepuestas, es decir, hay una distinción entre la ficción y la no ficción, y entonces esto se conoce como cruces, y los escritores de ficción basaban historias en eventos de la vida real e incluso podían incluir material auténtico, y por otro lado los escritores de no ficción hacen que las figuras históricas cobren vida al incorporar diálogos y escenas imaginarias, ¿ok? Entonces, vamos al siguiente video y ahí hablaremos sobre los géneros que incluyen a la literatura modernista. ¿Ok, chicos? Ahorita nos vemos.